Hola estimados estudiantes, un placer saludarlos el día de hoy, deseándoles el mayor de los éxitos, que nos encontremos superando esta situación debido a la emergencia sanitaria por el tema del COVID-19, el famoso coronavirus. El objetivo de este pequeño video es que revisemos los ejercicios plasmados en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, tanto de manera individual como de manera colaborativa, pues para que entreguemos el mejor producto el día 23 de marzo de 2020. Como primera actividad individual, está compuesta por dos puntos. El primer punto, ¿en qué consiste? Explique cómo funciona el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos y cómo interactúan los agentes económicos. Entonces, chicos, recordemos que tenemos dos mercados, uno de bienes y servicios, que es donde sencillamente se encuentran ofertas y demandas de bienes y servicios que son necesarios para satisfacer nuestras necesidades diarias. Entonces encontramos empresas ofertando, por ejemplo, panela y familias demandando esa panela. De esta forma se interactúa el mercado de bienes y servicios. Por otra parte, tenemos el mercado de factores productivos, que es donde se oferta y se demanda los factores productivos. ¿Cuáles factores productivos tenemos? Recuerden que tenemos inicialmente tierra, segundo trabajo y tercero capital. Hablamos de un cuarto factor productivo, que es la tecnología. En eso consiste básicamente el mercado de factores productivos. Y por último, cómo interactúan los agentes económicos. Entonces tengan en cuenta que tenemos tres agentes económicos. ¿Cuáles son? Las familias o los individuos, luego tenemos las empresas y por último tenemos el Estado. En tal sentido, lo que tenemos que hacer es explicar cómo interactúa la familia o los individuos con las empresas y con el Estado, las empresas con las familias y los individuos y el Estado, y por último el Estado con los individuos y las empresas. Eso lo tenemos que dejar muy bien explicado. Luego tenemos un segundo punto que se nos solicita trazar un único diagrama de flujo circular donde se identifique el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos y grafique las transacciones de cada una de las actividades. ¿Cuáles actividades tenemos? Entonces, ojo chicos, que hay algunos que han presentado un flujo sin mencionar los mercados o sencillamente colocan las interacciones sin que se evidencie un flujo circular como tal. Entonces, como la idea es realizar a manera de ejemplo los ejercicios, porque ustedes ya tendrán que hacerlo de acuerdo a los puntos que se establecen realmente en la guía de actividades, entonces voy a plasmarlos a manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces, en el primer punto tenemos que en el 2030 ATA, que es una empresa farmacéutica o una farmacia, cuenta con 45 empleados, cuya nómina mensual asciende a 60 millones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos? Recuerden, debemos graficar tanto la salida como la entrada para que se pueda reflejar el flujo. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos unos empleados, ¿verdad? Que son las familias o los individuos, y de estos empleados salen 45 empleados, ¿ok? Estos 45 empleados van al mercado de factores productivos. ¿Por qué? Porque ellos están ofertando trabajo, mano de obra. Y en ese mercado de factores son demandados por las empresas. En este caso, entonces, ATA, que es la farmacia, ha demandado estos 45 empleados, ¿verdad? Por tal razón, sale de las familias o de los individuos 45 empleados, van al mercado de factores productivos y estos 45 empleados entran a ATA, ¿sí? Esta mano de obra entra a ATA. Como contraprestación sale de ATA los 60 millones de pesos, ¿verdad? Y entran a los empleados. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces ya desarrollamos el primer punto, que es lo que me he enfatizado y les he dicho, les he requerido en las realimentaciones. Por favor, reflejemos tanto las salidas como las entradas. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos desarrollado el primer punto. Luego tenemos el segundo punto.
Ata Farmacia paga al señor Pedro el alquiler por un local que requiere para el establecimiento comercial por valor de 3 millones. Entonces ya en la familia o los individuos ya no solo tenemos a los empleados, sino que tenemos a don Pedro. Entonces, ¿qué sale de don Pedro? Pues sencillamente sale de don Pedro el local comercial, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el local. ¿Listo? Ese local sale de don Pedro, va al mercado productivo y es demandado por ATA. Entonces, el local ingresa a ATA, es demandado por ATA. ¿Vale? Por ese local sale de ATA un millón, salen 3 millones de pesos. Entonces, 3 millones salen de ATA como contraprestación por el local por el arrendamiento de ese local y ingresan a don Pedro. Entonces hablamos que ingresa a don Pedro los 3 millones. Listo, y de esta forma hemos desarrollado el segundo punto. Ahora, revisemos el tercer punto. El señor Pedro decide comprar a ATA Farmacéutica un lote de tapabocas. Este ejemplo pues lo hice teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Un lote de tapabocas y productos derivados del alcohol por valor de 2 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De don Pedro salen 2 millones, ¿verdad? Salen 2 millones, va al mercado de bienes y servicios y esos 2 millones entran a ATA. Pero, obviamente tiene que salir algo de ATA y es el lote de tapabocas y derivados del alcohol. ¿Listo? Eso sale de ATA y que pues, al salir de ATA, obviamente ingresa a don Pedro el lote de tapabocas y los derivados del alcohol. ¿Listo? Entonces mire que tenemos un flujo. Por un lado salen los 2 millones, entran a ATA, salen los 2 millones de don Pedro, entran a ATA y de ATA salen los bienes y los servicios para don Pedro. Ahora luego tenemos que ATA, ¿cierto? Cancela la DIAN por impuestos 1 millón y por su parte recibió 1,5 millones por parte como subsidios por parte del Estado sobre los medicamentos de primera necesidad. Entonces sale de ATA 1 millón, ¿sí? Que paga como impuesto, ingresa al Estado y por parte del Estado sale 1,5 millones por concepto de subsidio. ¿Listo? Y luego por último tenemos que ATA recibió 14 millones por la venta de una tonelada de medicamentos de primera necesidad. ¿A quién le vendió? Pues a las familias. Entonces aquí tenemos a las familias. Entonces tenemos que de ATA recibió, entonces de la familia, además de los 2 millones de don Pedro, salen los 14 millones por la venta de una tonelada. Entonces a ATA entran los 14 millones. ¿Y qué más sale de ATA? Pues obviamente además del lote de tapabocas y derivados que había comprado don Pedro, ¿sí? ¿Qué más sale? Pues sencillamente sale la tonelada de productos de primera necesidad de medicamentos. ¿A dónde va esa tonelada? Va al mercado de bienes y servicios e ingresa a las familias. Y de esta forma, chicos, hemos completado nuestro flujo para el ejercicio que nos requiere la guía de actividades. ¿Sí? Y ahí tenemos desarrollado. Entonces, como pueden ver, replanteando nuevamente, salen
inicialmente sale de los familias, de los individuos o familias, 45 empleados van al mercado de factores. Estos 45 empleados son demandados por ATA, quien a su vez, por el pago de los salarios, salen de ATA 60 millones, va al mercado de factores y esos 60 millones ingresan a los empleados. Luego tenemos a don Pedro, el cual ofrece un factor productivo como es el local. Eh, Ese local es demandado por ATA, quien como contraprestación paga 3 millones y esos 3 millones ingresan a don Pedro. Y así sucesivamente. Entonces don Pedro gasta 2 millones en productos derivados del alcohol y en tapabocas, ¿cierto? Salen esos 2 millones, ingresan a ATA y por esos 2 millones ATA le da el lote de tapabocas. Vamos al Estado, entonces ATA paga como impuestos 1 millón al Estado y como el Estado a través de subsidios le da 1,5 millones a ATA por esos medicamentos de primera necesidad. Y ahí tenemos entonces resumido nuestro flujo circular de la economía aplicada a nuestro ejercicio. Ahora vamos a revisar el punto 2. El punto individual 2 que nos dice, por favor, tenga en cuenta 3 empresas y sobre ellas ubíquelas en un mercado y justifique por qué en ese mercado. Recuerden, a pesar de que nuestra directora hace un pequeño recuento de la industria de la construcción, cómo se ha comportado, involucra 2 empresas, 3 empresas, como lo son Amarillo, Marval y Construcciones Colpatria, Constructora Colpatria. Lo que se requiere es que se justifiquen las empresas Argos, Amarillo y Tecnoglass. Es decir, que aquí no vamos a desarrollar Marval y Constructora Colpatria, porque varios lo han hecho. Así que solamente son estas 3 empresas. Ahora, mercado. Tenemos que clasificarlas de acuerdo al tipo de mercado. Hay unos que han colocado en el mercado industrial o otro tipo de mercados. Recuerden que los mercados se dividen en dos. En competencia perfecta. ¿Qué significa competencia perfecta? Hay muchos vendedores y hay muchos compradores. ¿Ok? Esa es la principal característica de la competencia perfecta. Muchos vendedores, muchos compradores. Y tenemos por otra parte la competencia imperfecta, la cual se deriva en otros tipos de mercado. Monopolio, ¿qué significa monopolio? Mono, uno, polio, vendedor. Entonces tenemos que en monopolio solo hay un vendedor y hay muchos compradores. El oligopolio, oligo, varios, pocos, polio, vendedores. Entonces el oligopolio, ¿en qué consiste? Que hay pocos vendedores, pero hay muchos compradores. Luego tenemos competencia monopolística. ¿Qué significa la competencia monopolística? Que a pesar de que hay muchos vendedores y muchos compradores, ese vendedor se especializa en vender un producto que a pesar que los otros lo vendan, tiene unas características especiales que lo hacen único. Me explico. Ustedes conocen en el país que hay muchas empresas que venden leche en bolsa, ¿verdad? Tenemos Alquería, Alpina, acá en el Huila tenemos el Trébol, Parmalat, etc. Pero resulta que para el caso, por ejemplo, de Alpina, tiene una competencia monopolística porque el sabor de su leche es muy diferente a las demás, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve monopolística, porque a pesar de que hay muchas empresas que venden leche, la de ella tiene características que la hacen especial y la diferencian de las otras leches. ¿Sí me explico? Hay muchos vendedores de leche, pero la de ella es especial. Es decir, que funciona como si fuera un monopolio porque el producto de ella, a pesar de ser similares a los otros, es especial. ¿Ok? Ahora tenemos que justificar la respuesta de acuerdo a unos criterios, según la intervención del sector público, es decir, ¿el Estado interviene o no interviene? ¿Sí? Por ejemplo, monopolio, por supuesto que el Estado interviene. ¿Por qué? Porque una de las premisas del Estado es evitar los monopolios.
¿Por qué? Porque al haber un solo vendedor, recuerden que él tiene la potestad de poner el precio que él quiera. Recuerden que los precios se regulan por la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, el Estado en los monopolios interviene y no permite los monopolios, ¿vale? El oligopolio, por supuesto que el Estado, más que intervenir, entra a regular. ¿Para qué? Para que no se presente lo que ya hemos vivido, como son los carteles. ¿Qué pasa con los carteles? Al haber pocos vendedores, pocos, polio vendedores, al haber pocos, estos se pueden poner de acuerdo para alterar los precios. Tenemos el cartel de los pañales, el cartel del azúcar, que llegaron y hicieron las azucareras. Se pusieron de acuerdo para que se aumentara el precio del azúcar y así obtener una mayor rentabilidad. Entonces, vamos con según el producto. ¿Por qué monopolio? ¿Por qué oligopolio? Según el producto, entonces, es oligopolio según el producto porque hay pocos vendedores que ofertan ese bien o ese servicio. Entonces, por eso se caracteriza como oligopolio. Según la aplicación o uso final de sus productos. Entonces, vamos a tener en cuenta si es para consumo o si sencillamente se va a obtener ese producto como un bien que va a permitir el desarrollo de un mercado final. ¿Listo? De un producto final, perdón. Según el grado de conocimiento, entonces si los compradores y los vendedores tienen toda la información sobre ese producto y de acuerdo con el número de oferentes y demandantes. Entonces, según el número de oferentes, si hay muchos, si hay pocos, entonces los caracterizamos como oligopolio porque hay pocos oferentes y muchos demandantes. Si fuera competencia perfecta, habrían muchos oferentes y muchos demandantes, ¿vale? En eso consiste la actividad individual 2. Ahora tenemos la actividad individual 3. Explique la ley de la oferta y la demanda. Recuerden que aquí lo que tenemos que entrar a desarrollar sencillamente es el grado o en qué consiste la conformación de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda. Y luego, ¿qué factores determinan el precio? ¿Qué factores distintos al precio determinan la demanda? ¿Y qué factores distintos al precio determinan la oferta? Uno, les he puesto como por ejemplo que para el caso de la demanda, la moda es un factor distinto al precio que determina la demanda. Por ejemplo, los iPhone, como están de moda, entonces la gente, así no tenga los recursos, se endeuda para obtener un iPhone. Ahora, ¿qué factores distintos al precio determinan la oferta? Les he compartido que, por ejemplo, una catástrofe, una sequía, una catástrofe natural como una sequía, puede determinar la oferta. ¿Por qué? Pues si hay una sequía, pues no se va a producir una cantidad determinada de bienes y servicios, bueno, en este caso de bienes, y por ende eh, no está directamente relacionado con los precios. Por ejemplo, me colocan que los costos de producción, obviamente esos costos de producción se traducen en el precio, entonces, favor tener en cuenta estos ejemplos para colocar, para que desarrollen sus actividades. Luego vamos con eh, el trabajo colaborativo número 1, que es muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente, eh, sencillamente nos plantean, la directora a través de la guía nos plantea dos cuadritos, uno para demanda, otro para oferta. Aquí estos valores son diferentes a los que ustedes encuentran en la guía porque la idea es que ustedes no copien lo que el tutor está haciendo, sino que desarrollen el ejercicio, ¿vale? Primero que tenemos que hacer, calcular la demanda del mercado de bienes y servicios. ¿Cómo se calcula la demanda? Pues sencillamente la demanda agregada, la demanda de mercado, es la sumatoria de las otras demandas. Entonces tenemos la primera demanda, la segunda demanda y la tercera demanda. Y tenemos que la demanda de mercado de viviendas del municipio de La Esperanza, cuando estas valen 40 millones, en el municipio se demandan 110 viviendas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sencillamente luego arrastramos
la fórmula y ahí tenemos la sumatoria de cada una de las demandas y obtenemos la demanda final para el municipio de La Esperanza. ¿Listo? Es sencillito, ya calculamos la demanda de mercado de viviendas. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Grafica la demanda de viviendas VIP, grafica la demanda de vivienda BIP, perdón, demanda BIS y no BIS. ¿Qué significa BIS? Viviendas de interés social. Aquí me equivoqué, primero es BIP y luego sí es BIS. ¿Qué es BIP? Viviendas de interés prioritario. ¿Qué es BIS? Vivienda de interés social. ¿Qué viviendas no BIS? Pues que no son viviendas de interés social, son viviendas más lujosas para personas que pues tienen obviamente mejores recursos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar, ¿listo? ¿Cómo se grafica? Muy sencillo, vamos a inicio y vamos a insertar y como la gráfica de la oferta y de la demanda son dos líneas, bueno, es lineal, entonces vamos a utilizar una línea. ¿Listo? Él nos arroja inicialmente esta, pero pues porque está tomando todos los datos. Como inicialmente nos pide la demanda de viviendas VIP, entonces ¿qué vamos a dar? Clic derecho y le vamos a dar seleccionar datos y le vamos a quitar todos los datos que tenemos acá. Y sencillamente le vamos a agregar. Nos pide nombre de la serie, como primero vamos a graficar la demanda de viviendas VIP, seleccionamos el título, cantidad de viviendas VIP. Ahora vamos a darle los valores de la serie. Ojo aquí, los valores de la serie corresponden al precio. Recuerden, en el eje Y o en el eje vertical va el precio. Entonces vamos a graficar, vamos a seleccionar, perdón, el precio. Y acá en el eje horizontal pues ya sabemos que en el eje horizontal o en el eje X va la cantidad, entonces seleccionamos la cantidad. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica, que es la cantidad de viviendas demandadas VIP. Pero como ustedes pueden observar, esta gráfica está mal, porque es descendente. Porque queda así sencillamente por el orden en el que se encuentran nuestros datos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces vamos y le damos filtrar. Yo ya lo tenía filtrado, pero es para que ustedes lo hagan. Le damos filtro y le vamos a decir que en el precio, por favor, no lo ordene de mayor a menor. Y miran que ya cambió nuestro gráfico como debe ser. ¿Vale? ¿Está claro? Espero que sí. Ahora, ya tenemos nuestra primera gráfica. Recuerden que si no modificamos esto, nos va a quedar así y pues es algo ilógico porque nos la está mostrando al revés. Mira, con 40 millones se consumen 50 viviendas y con 140 millones se consumen 0, pero recuerden que la curva de la demanda es descendente, entonces le decimos que no lo ordene de mayor a menor y ahora sí, el 0 arranca donde debe comenzar y tenemos ahí nuestra primera gráfica. Entonces, cuando la vivienda vale 140 millones, ¿cuántas viviendas son demandadas? 0. Y así sucesivamente. Aquí tenemos la de vivienda prioritaria. Vamos ahora a graficar la de viviendas. Un momento, porque la tenía seleccionada. Entonces vamos a darle a insertar. Vamos a graficar nuestra segunda, que es de las viviendas de interés social. Tenemos ya el cuadro, aquí no nos está tomando datos, entonces ¿qué le decimos? Clic derecho, seleccionar datos, agregar y nombre de la serie. Entonces vamos a colocar cantidad de viviendas demandadas BIS y vamos a seleccionar los valores de la serie. Recuerden que es el precio. Seleccionamos el precio y ahora le vamos a decir, por favor, grafíquenos con la cantidad que es desde la demanda BIS. Y entonces aquí tenemos nuestro segundo gráfico. Sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro segundo gráfico. Entonces, cuando la vivienda cuesta 140 millones, son demandadas 10 viviendas. Y aquí la tenemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos darle clic derecho, darle a agregar
etiqueta de datos y entonces ahí tenemos los puntos si queremos pues presentarlo de una mejor manera. ¿Listo? Vamos a graficar nuestra tercera. Entonces, nuevamente damos clic en una parte diferente para que no vaya a tomar el gráfico y le vamos a dar insertar línea 2D y nuevamente clic derecho, seleccionar datos, quitamos todos y le damos a agregar. Vamos por la vivienda no bis, valores de la serie, recuerden el precio, le damos a aceptar y vamos a modificar la etiqueta de los rótulos del eje X, es decir, los valores horizontales, y seleccionamos y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra tercera gráfica. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos 0, tenemos 80, cuando vale 80 en la vivienda, tenemos 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra tercera gráfica. He visto gráficas que parecen una S, están mal graficadas, ¿vale? Tengamos en cuenta lo siguiente. Y por último nos piden que grafiquemos el total de la demanda. Entonces, vamos a inicio, nuevamente insertar, damos por último la lineal y pues vamos a seleccionar los datos. Agregar, nombre de la serie, valores de la serie, recuerden que es el precio, es decir, el eje vertical o el eje Y, y luego editamos el eje horizontal o el eje X, que es donde va la cantidad. Y aquí tenemos entonces, chicos, el total para el mercado de viviendas en el municipio La Esperanza. ¿Listo? Así de sencillo, facilito, ¿verdad? Ya hemos terminado con el trabajo colaborativo número 1. Ahora vamos a continuar con el trabajo colaborativo número 2. Nuevamente, vamos a tener en cuenta la cantidad ofertada en el municipio de La Esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden, la oferta total sencillamente es la suma de las demás ofertas. Entonces vamos, damos más, sumamos las ofertas de ON Construcciones, luego sumamos las ofertas de Constructodo y luego sumamos la oferta de GIH. Y ahí tenemos nuestra suma de demandas, es decir, de ofertas, es decir, que tenemos nuestra oferta total. ¿Qué nos pide? Grafique cada una de las ofertas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces recuerden que lo primero que tenemos que hacer es filtrar. Listo, entonces ahora sí vamos a proceder a graficar. Le damos inicio, insertar, le damos gráfico, le damos línea y ahora entonces seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, cantidad de viviendas ofertada. Recuerden que el precio siempre va en el eje Y, colocamos nuestro precio, le damos aceptar y luego seleccionamos la cantidad de viviendas ofertadas por OM. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra oferta, nuestra gráfica de oferta. ¿Vale? Entonces tenemos que cuando las viviendas valen 40 millones, OM no construye ninguna vivienda. ¿Listo? Vamos a proceder con nuestra segunda gráfica. Tengan en cuenta, miren, nuestra gráfica de la oferta es de manera ascendente, la de la demanda descendente. Entonces vamos a graficar, nuevamente insertar, le damos gráfico. Como teníamos seleccionado el gráfico, por eso no nos mostró nada. Entonces insertar, gráfico, seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, vamos por Constructodo, recuerden, precio, eje Y
horizontal la cantidad de viviendas ofertadas por constructor. Y ahí tenemos nuestra segunda gráfica. Ahora vamos por nuestra tercera gráfica. Inicio, insertar, línea 2D, perdón, damos clic aparte para que nos tome la misma gráfica. Insertar, seleccionamos, seleccionar datos, agregar, E y H, ya sabemos, eje Y, nuevamente precios, damos a aceptar, y eje X, entonces corrámoslo un poquito porque no nos deja tomar. Nuevamente seleccionar datos, nombre de la serie, G y H, valores de la serie, ya saben, precio, y eje horizontal, entonces la cantidad demandada, ofertada, perdón, por G y H. Y aquí tenemos nuestra tercera gráfica, ¿vale? Aquí tenemos nuestra tercera gráfica, sencillo, ¿verdad? Y por último vamos con el punto de gráfica la oferta para el total de viviendas. Entonces nuevamente insertar, damos seleccionar datos, muy bien, agregar oferta total, valores de la serie, entonces ya sabemos que tomamos los precios, luego las cantidades. Y aquí tenemos la gráfica para la oferta total del mercado de La Esperanza. ¿Listo? Ya hemos desarrollado entonces el ejercicio colaborativo número 2. Ahora vamos para el ejercicio colaborativo número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio colaborativo número 3? Grafique la demanda de mercado y la oferta de mercado de vivienda en el municipio de La Esperanza. Entonces, incluir en el Excel los gráficos solicitados. Recuerden que en el aprendizaje colaborativo tenemos el simulador. Ahí nuestra directora muy amablemente nos ha colocado estas tres ejercicios colaborativos para que ustedes solamente tengan que entrar a desarrollarlos, ¿vale? Ya están las hojitas en Excel, sencillamente es entrar y desarrollar los ejercicios. Entonces, ¿qué nos pide? Que grafique la oferta, la demanda y la oferta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar, ¿cierto? La demanda y voy a trasladar la oferta. Voy a trasladar la demanda, entonces aquí tenemos la demanda por un lado. Ajustamos acá. Esto ya es cuestión mía como pues para organizarlo para que sea más bonito. Tenemos ya la demanda y ahora vamos a trasladar la oferta. Entonces acá y acá. Vamos a trasladar la oferta. Entonces ya tenemos las dos variables que nos piden. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos sencillamente a entrar a graficar. ¿Listo? Entonces insertar, línea, seleccionar datos. Entonces agregar, por un lado tenemos la demanda, ¿verdad? Valores de la serie, recuerden que tenemos el precio. Y vamos a graficar la cantidad. Y por otro lado, ahí mismo, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle agregar, nombre de la serie, vamos a darle oferta, los valores, dejémoslos tal cual porque ya tenemos los precios y la cantidad la vamos a graficar. Y le damos a aceptar, pero ¿qué pasó? No nos mostró nada. ¿Por qué? Porque no hemos seleccionado, le damos modificar, no hemos seleccionado los valores. Entonces acá tenemos nuestros valores. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos la grafica? Tenemos la demanda, tenemos la oferta. Ah, ok, porque
tomé, le voy a dar modificar. Recuerden que el precio es diferente. Es así. Sí, tenemos que tomar los precios porque son diferentes. Y le damos a aceptar. Y aquí, chicos, tenemos nuestra gráfica de oferta y de demanda de viviendas para el municipio de La Esperanza. Ahora nos piden, determina la cantidad y el precio de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Demos la etiqueta de datos y vemos que a 90 millones son demandados 116 viviendas, que es el punto de equilibrio, que es donde se encuentran la oferta y la demanda. Listo, punto 116, cantidad 116 a un precio de 90 millones. Y de esta forma, estimados estudiantes, hemos desarrollado los 3 ejercicios de el trabajo colaborativo solicitados en la guía y rúbrica de evaluación. Recuerden, los trabajos colaborativos lo encuentran en el entorno de aprendizaje práctico. Ahí está el simulador. Seleccionamos la unidad 1 y ahí nuestra estimada directora muy amablemente nos ha colocado los cuadros tanto para la demanda, para la oferta y donde se cruzan la oferta y la demanda, es decir, el punto de equilibrio. Asimismo, recuerden que también se nos solicita determinar situaciones hipotéticas que podrán afectar el mercado de viviendas. Ahí en el simulador encuentran en la última hoja los casos donde se desplaza la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Sencillamente es, como los está requiriendo, situaciones hipotéticas donde se afecte el mercado de vivienda. Entonces, por ejemplo, la gráfica de la demanda se puede desplazar hacia la derecha, es decir, vamos a dar acá, insertar, ilustraciones, formas, y vamos a insertar este acá. Entonces, nuestra gráfica, nuestra curva de la demanda se puede desplazar a la derecha cuando se aumenta la cantidad demandada. ¿Cuándo aumenta la cantidad demandada? Pues sencillamente, por ejemplo, cuando, como les indicaba en el video publicado de nuestro primer CIPAS, cuando, por ejemplo, el gobierno decide aumentar los subsidios para vivienda. Entonces, si aumentan los subsidios, esto quiere decir que al consumidor final va a ser mucho más económica la vivienda y por eso se va a consumir más viviendas, ¿vale? Ese es un caso hipotético, aumento de subsidios, o por el contrario, si el Estado disminuye los subsidios, pues la oferta de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda porque va a haber un menor consumo de viviendas. ¿Listo, chicos? Recuerde que estos son ejemplos hipotéticos, no corresponden a los que están establecidos en la guía. La idea es que ustedes tomen como ejemplo estos ejercicios y los desarrollen en sus casas. Espero que sea de gran ayuda. Con esto ya no hay excusa para que se presenten errores. Espero que todo haya quedado claro. Recuerden, actividades individuales deben ser presentadas en el foro, actividades colaborativas en el entorno de seguimiento y evaluación. Un placer saludarlos, mis mejores deseos. Mucha calma, mucha paciencia ante la situación que estamos viviendo y mis mejores éxitos. Un fuerte abrazo.